buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar entonces a trabajar lo que tiene que ver con la temática de física. Recordemos que para este tercer periodo ya arrancamos a ver algunos temas con referencia a física. Hablo de física como ciencia y precisamente vamos a trabajar lo que tiene que ver con el Sistema Internacional de Medidas. Entonces vamos a empezar con algo de historia, ¿sí? Resulta que en la antigüedad la medida surgió como una necesidad de informar a todas las demás personas sobre las actividades en ese entonces, de lo que tenía que ver con la caza, con la recolección, ¿cierto? Un ejemplo claro es cuando las personas tenían que hablar sobre las distancias, entonces decir a qué distancia podía estar una presa, qué tiempo transcurría para poder hacer la recolección de las cosechas, ¿sí? Y también, digamos, se utilizaba para decir hasta dónde eran los límites de una región. Por ejemplo, hasta dónde son los límites de la Dorada, ¿cierto? Entonces, esas medidas, entre otras más, se requerían para el diario vivir. Luego entonces surgieron unos sistemas de medidas en las poblaciones, ¿cierto?, que tenían actividades de mercado, en donde se tenía que calcular, por ejemplo, para empacar 1 kilo de arroz. Y básicamente se tenía que calcular porque en ese entonces no se contaban con las herramientas que existen actualmente para uno poder llegar y pesar con exactitud. O sea, en ese entonces no habían pesas. Es así como todos los sistemas de medidas de longitud derivaron de las dimensiones del cuerpo. Entonces básicamente lo que hacía el ser humano era mirarse su cuerpo y tomar como ciertas referencias para poder llegar a ciertas medidas. Entonces usaban, por ejemplo, el codo, el pie, la mano, pero esto tenía ciertos problemas, ¿cierto? Y era que esas unidades no iban a ser iguales para todos. ¿Por qué? Porque pues iba a depender del tamaño de la persona que las llevara a cabo. Entonces no era lo mismo si una persona alta tomaba las medidas que si una persona bajita, porque entonces su brazo iba a ser de un tamaño diferente. Entonces si miramos las imágenes, tenemos entonces, por ejemplo, que para calcular la pulgada se tenía en cuenta la medida del ancho de la primera falange del dedo gordito de la mano. El pie también era una longitud que se utilizaba mirando lo que era el tamaño de la planta de un pie humano. Para medir una yarda se miraba la mitad de la longitud que hay de punta a punta de un ser humano con los brazos extendidos. Y para mirar entonces lo que eran medidas náuticas, por ejemplo, para mirar una braza, que eso es una medida náutica, se miraba la distancia que había entre brazo a brazo, también pues obviamente extendidos los brazos, y así se podía identificar cuánto era una braza. Para calcular una milla, entonces lo que hacían las personas era basarse en la distancia que se recorría al dar 1000 pasos, entonces así podían calcular una milla de recorrido. Y para calcular una legua, lo que hacían entonces era mirar la distancia que se recorría una persona caminando durante 1 hora. Entonces de esas maneras era que las personas anteriormente podían calcular muchas cosas que necesitaban y que digamos en ese momento no tenían las herramientas para poderlo hacer. Otros sistemas como los del tiempo, por ejemplo, también derivaron del ser humano, ¿cierto? Concretamente mediante los fenómenos cíclicos que ocurrían. Ustedes saben que anteriormente el hombre no tenía un reloj para poder mirar cuánto tiempo habría transcurrido, ni tenía calendarios. Entonces también tenían que mirar, eran fenómenos cíclicos que ocurrían para poder mirar más o menos qué hora era aproximadamente o qué tiempo había transcurrido. Con todo esto que les estoy diciendo, el hombre tuvo que crear entonces unas unidades, ¿cierto? Pero al principio estas unidades, como les decía, no eran universales y cada país tenía entonces sus propias formas de medición. Entonces, digamos, la necesidad de construir unas unidades universales en la medida en que también se incrementaron los intercambios comerciales. Y básicamente esto era porque pues al haber intercambios comerciales, lo que les decía yo ahorita, si ustedes iban a adquirir un bulto de algo, 1 kilo de algo, pues necesitaban unas medidas exactas para poder comercializarlas. Es así entonces como en el año de 1799 en Francia surgió la primera implantación legal del sistema métrico durante algo que se llamó la Revolución Francesa. Y resulta que cuando los diversos sistemas de medidas de ese entonces habían llegado a tener tan mala fama, ¿sí?, precisamente porque pues no habían unas medidas muy certeras, entonces esto hizo que se incentivara esta implementación legal de medidas.
Entonces se buscó crear un sistema que fuera simple y único, con unas medidas que pudieran reproducirse con una exactitud en cualquier momento y en cualquier lugar, con medios que fueran disponibles para cualquier persona. Entonces surge en el año de 1960 algo llamado el Sistema Internacional de Unidades. Durante la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, el Sistema Internacional ya empezó entonces como tal a surgir y se conoce también con el nombre de sistema métrico. Y digamos que ese sistema métrico o sistema internacional de unidades, actualmente la gran mayoría de países, porque pues no todos la usan, pero la gran mayoría de países utiliza este sistema de unidades. Nuestro país es uno de ellos. Entonces, este sistema métrico se basa en la unidad, que es el metro, con múltiplos y submúltiplos decimales. Entonces, del metro se deriva el metro cuadrado, el metro cúbico, el kilogramo, ¿cierto? Entonces, pasamos a hablar precisamente de las magnitudes, ya que el sistema internacional ha establecido 7 magnitudes, unas fundamentales o también llamadas básicas, es decir, aquellas que no dependen de ninguna otra magnitud y que en principio se pueden determinar mediante una medida directa. Entonces, esas son las que encontramos en la tabla. Aparece lo que es la longitud, la unidad con la que se conoce es con el metro y se abrevia con la letra M. También tenemos la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Entonces, repito, estas 7 son las fundamentales o básicas, pero también aparecen unas magnitudes que son derivadas, es decir, que proceden de las fundamentales. Entonces, acá en la tabla vemos algunas de las magnitudes derivadas, como son la superficie, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión y la energía. Ya con lo anterior claro, teniendo en cuenta que hay unas magnitudes que son básicas y otras derivadas, pasamos a hablar entonces de algo que se llama el factor de conversión. Y este es un método, sí, que como su nombre lo indica, es para convertir esas unidades y es muy efectivo para cambiar una unidad, ¿cierto? Para poder hacer esas conversiones y a través entonces de ejercicios que sean sencillos. Entonces, para hablar del factor de conversión es muy importante tener en cuenta ciertos conceptos. Entre ellos están la magnitud, la medida y la unidad de medida. Entonces, cuando hablamos de magnitud, es básicamente cualquier propiedad del universo que pueda medirse o calcularse de alguna forma. Ejemplos de magnitud: está el tiempo, está la masa, está la longitud, está el volumen, está la temperatura, la densidad, la velocidad y la aceleración. Cuando hablamos de medida, ya la medida es el resultado de comparar dos magnitudes de la misma naturaleza. Por ejemplo, si comparo lo que tarda en ocurrir algo, comparándolo con lo que tarda en moverse en las agujas del reloj para dar pues la vuelta completa. Entonces ahí estoy comparando un tiempo transcurrido. Y finalmente aparece el concepto de unidad de medida, que es la cantidad de una determinada magnitud que se toma como referencia. Por ejemplo, está la unidad de tiempo. La unidad del tiempo es el segundo, por tanto podría compararse lo que tarda cualquier fenómeno en determinado número de segundos. A continuación veremos algunos ejemplos, comenzando con una medida cualquiera. Simplemente voy a obtener un resultado que me están diciendo que es de 19 metros. Entonces recordemos que las abreviaciones son muy importantes acá tenerlas en cuenta. Cuando hablo de M minúscula estoy hablando de metros. Entonces aquí quiero recalcar algo que es muy importante cuando ustedes ya empiecen a utilizar las unidades en los ejercicios prácticos, y es que siempre que se realice un cálculo de conversión, algo que nunca se debe de olvidar es ubicar siempre la unidad indicada. Porque, en otras palabras, lo que quiero decir con esto es que si yo digo que mi medición es la que veo, por ejemplo, acá en el primer ejercicio, 19 metros, pero digo solamente 19, entonces no estoy siendo claro y no estoy diciendo realmente nada, porque no estoy aclarando esa unidad. Entonces pueden ser 19, ¿qué? 19 horas, 19 litros, ¿cierto? Entonces siempre tengo que aclarar qué unidad es a la cual me estoy refiriendo. En este caso, pues estoy hablando de 19 metros. Entonces, la magnitud, en este caso, estoy hablando de una magnitud de longitud. La cantidad, pues simplemente me están diciendo que son 19 metros, entonces mi cantidad sería 19.
y la unidad, en este caso, ya hemos dicho, el metro, que se abrevia con la letra M. En este caso, para poder medir el tema de longitudes, utilizamos metros, reglas, ¿cierto? Son algunas de las herramientas con las cuales contamos actualmente. Otro ejemplo, me dicen 91 kilogramos, ¿sí? Entonces, la magnitud en este caso sería una magnitud de masa, la cantidad me están diciendo que 91 y la unidad que estamos utilizando acá es de kilogramos, que se abrevia con la letra K mayúscula y G minúscula. Entonces, un elemento o herramienta para poder medir masas pueden ser las pesas, como las que vemos aquí en la imagen, como las que encontramos en los supermercados cuando queremos calcular, por ejemplo, que un kilo de papa, ¿sí? Ese tipo de herramientas son las que utilizamos para poder hacer este tipo de mediciones. Otro ejemplo, entonces me dicen 23 segundos, entonces la magnitud es una magnitud de tiempo, acá la cantidad me están diciendo que son 23, y la unidad estamos hablando de segundos, pero también podrían ser minutos. Entonces, cuando hablamos de magnitudes de tiempo, vuelvo y repito, podemos referirnos a horas, a minutos, a segundos, y una herramienta con la cual contamos actualmente para poder hacer ese conteo del tiempo son los relojes. Otra medida, como el ejemplo que sigue abajo, me dicen 92 grados centígrados. Entonces, la magnitud que estamos utilizando es una magnitud de temperatura. La cantidad me dicen que son 92 y las unidades me dicen que son grados centígrados. Los grados centígrados se abrevian con una bolita arriba y una C mayúscula. Esos son grados centígrados. Pero recuerden que la temperatura también se pueden medir en Kelvin, en Celsius, ¿cierto? Dependiendo de lo que estemos hablando. Una herramienta con la cual podemos hoy en día medir la temperatura son los termómetros, que todos conocemos. Otro ejemplo por acá me habla de una medida realizada cuyo resultado es de 25 litros. Entonces, la magnitud con la cual estamos trabajando acá es una magnitud de volumen. La cantidad me dicen que son 25 y la unidad que estamos utilizando son los litros, los cuales se abrevian con la letra L mayúscula. Herramientas para poder mirar volúmenes. En la cocina nada más ustedes van a ver en la licuadora que aparecen marcados, ¿cierto?, como la cantidad de mililitros que puede tener la licuadora hasta alcanzar 1 litro. Otra medida realizada es esta que aparece allí, es kilogramos sobre centímetros cúbicos. Entonces acá la magnitud es una magnitud de densidad, la cantidad me están diciendo que son 35 y la unidad que estamos manejando acá, ya estamos manejando dos unidades, kilogramo y centímetro cúbico.